a dirigir la adoración pública en la iglesia. También ahora en este capítulo 3 que tenemos, es requisito para dirigir y servir en la iglesia. Qué importante es esto cuando la enseñanza es dirigida a la iglesia. Entonces Timoteo debe cuidar que sean colocados hombres competentes en la iglesia. Tenía que ser hombres que tengan las características que el apóstol Pablo mencionaba, o los errores que tendrían no poner esos hombres, ¿no? Entonces, qué bueno es porque esto es hasta el día de hoy. No es en el tiempo que estaba Timoteo escribiendo, Pablo escribiéndole a Timoteo a la iglesia de Éfeso, sino que hoy día es lo mismo, lo que vamos a ver hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí va a dar las características de lo que iba a hacer el obispo. Va mencionando allí algo muy importante. Nosotros no usamos esa palabra obispo, pero usamos la palabra anciano, que es lo mismo, o sobrevedor, aquel que está a cargo de la grey, del lugar donde se encuentra, y este hombre es el que ve y puede ir corrigiendo la deficiencia que haya en la iglesia. Pero este anciano o este sobrevedor va a tener requisitos que son bíblicos, acá lo dice la Biblia, ¿no? El deseo, bueno, como dice el apóstol, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero, ojo al hilo, como decimos los entrerrianos, ojo al hilo, hay un pero ahí. El deseo es buenísimo, porque es algo muy lindo poder servir a Dios de esa área, ¿no? Entonces, en primer lugar, que vemos del versículo 2 al 7, va a mencionar a hombres calificados. 15 requisitos va. Irreprensible, dice, sin manija. ¿De dónde se le puede agarrar? El anciano, el sobrevedor, el que está a cargo de la congregación, tiene que ser irreprensible, que no tengan de dónde agarrarse de él, ¿no? Como si fuera una vasija sin la manijita, sin el asta, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque siempre va a ocurrir. No sé si hay algún anciano por ahí, un sobrevedor, se va a acordar de esto. Siempre alguno se agarra de alguna deficiencia que tenemos, de algo se va a querer agarrar. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tengan cuidado con esto, el anciano o el sobrevedor tiene que ser un hombre irreprensible, sin manija. En segundo, le dice, marido de una sola mujer.
debe ser un hombre casado, no bígamo, no polígamo. ¿eh? En esos tiempos se utilizaba esa cosa. Pero algo muy importante para el que tiene que estar a cargo de la congregación, tiene que ser un hombre fiel a Dios, pero fiel a su familia, no un adúltero, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas cosas para cuando uno quiere dirigir una iglesia o alguien quiere dirigir una iglesia, los miembros de la iglesia tienen que ver el comportamiento de este hombre. Sobrio, lo contrario a ebrio, ¿no? Despejado de mente, con claridad para decisiones, para conducir la congregación, un hombre que tiene que estar bien. Ahí es sobrio cuando vemos a aquellas personas que toman de más, son controlados por el alcohol, son llevados por el alcohol de un lado para otro, ¿no? No le alcanza una vereda a veces, o sus palabras como son. Entonces, justo lo pone ahí el apóstol Pablo para que tenga la claridad para decisiones que tenga que tomar. En cuarto lugar, prudente, tiene que ser un hombre sensato, discreto, hacer las cosas con calma. Es muy importante tener mucha calma cuando uno está a cargo de una congregación. Como hombre uno puede tomar enseguida, enfurcarse, ¿no? Ponerse mal, pero acordarse de estas cosas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Después también decoroso, un hombre que tiene que ser ordenado, e incluye esto en su apariencia, cómo viste, cómo anda externamente, ¿no? Cómo se presenta delante de la congregación, ¿no? Decoroso. Pero también un hombre hospedador, que sea voluntariamente recibir a otros en su hogar. Hay muchos que lo hacen, ¿eh? Muchísimos hombres de Dios lo hacen y algunos que lo hacen y no tienen cargos en la iglesia, ¿no? Es algo muy bueno, es una bendición poder recibir personas en nuestra casa. Apto para enseñar tiene que ser. No tiene que ser un neófito, sino apto para enseñar. También no dado al vino, dice. Eso es algo muy importante. No quiere decir que no tome algo de vino, pero sino que hay personas que son adictos a esto, y no le falta, hay veces a personas tener una botella de vino en su hogar, en su casa y beber todo eso, ¿no? Desgraciadamente se ha podido palpar en muchas veces, lo he visto yo en mis viajes, ¿no? Y entonces es muy feo porque uno conoce la palabra de Dios y ve lo que Dios pide y se hace otra cosa, ¿no? Entonces, no pendenciero. Habíamos hablado allí de, eh, de ser un hombre que no sea pendenciero, irreprensible, ¿no? No pendenciero, que estás dispuesto a pelear, ¿no? A golpear. Pero también hay veces no solo lo hace de puños, sino está dispuesto con palabras, que a veces hacen, es preferible que le peguen un cachetazo a que hablen, ¿no? Porque eso hiere más lo que se puede hablar de un anciano o de un sobrevedor. No codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible,
¿Mm? Tiene que ser un hombre que pueda controlarse, hablar dulcemente, ¿Mm? No avaro, ¿eh? Que gobierne bien su casa, dice. Qué interesante esto, ¿no? Una vida ejemplar, no solo lo que es la casa, el hogar, hijos respetuosos, disciplinados. ¿Por qué? Porque si el hombre, el que puede llegar a ser anciano o sobrevedor, tiene una casa mal o algo por el estilo, eh, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Si no puede gobernar la casa, ¿cómo podría gobernar la iglesia? ¿No? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. No un neófito, no un recién convertido también, nuevo en la fe, puede ser peligroso que se llene de orgullo, ¿no? Al llegar a un cargo de una congregación, ¿no? Entonces, tiene que ser aquel preparado. Pero puede ser un joven, puede ser un joven. Yo tengo algo, le voy a contar. En nuestra iglesia había un chico que de una familia boliviana, sus padres separados, y su tío en un momento le pidió que se vaya a la casa porque ya había terminado el secundario, y este chico no sabía qué hacer, y yo digo, este chico se va a ir nuevamente al mundo, va a ser un desastre esto para él. Y usted sabe que le ofrecí que estudiara en instituto bíblico. Digo, ¿te gusta estudiar, Cristian? Sí, sí. Bueno, hicimos, ahí la iglesia se reunió para poderle pagar a este chico en instituto bíblico, y empezó a estudiar, pero era tan aplicado, vio que no sé si pagamos un solo mes, porque después empezó a recibir ofrendas de un lado, de otro, era la obra de Dios, ¿no? Le hago más corta la cosa. Este chico se casó con una chica uruguaya, la chica es de una familia cristiana, su papá pastor, y hoy día está pastoreando en Benavides una iglesia. Un joven, ¿no? Preparado. Él me decía, Abel, ¿qué hago? Estoy teniendo un poco de miedo. Dale, que nosotros te ayudamos, vemos cómo haces, pero ponete bajo las manos de Dios. Y hoy está dirigiendo una iglesia. Qué bueno, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Un hombre preparado. Y si hay jóvenes, hay que prepararlos para esto. El deber del anciano, el deber del pastor, el deber del que es sobrevedor, tiene que estar siempre en preparar los jóvenes para que asuman y puedan dirigir la congregación, ¿no? Nosotros no vamos a vivir eternamente, ¿no? Entonces tenemos que ir preparando personas para esto, ¿no? Así que qué bueno es si hay jóvenes que tienen este deseo, como dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que tengan en cuenta esto, pero es necesario que nosotros los estemos preparando para eso. Del versículo 8 al 12, ahí ya cambia, ya no es de ancianos o sobrevedores, sino el requisito para los diáconos. Diácono es un servidor, es una tarea gloriosa, ¿eh? No es de menos valor. Todo acá tiene el mismo valor, todo tiene el mismo valor. Y yo siempre pienso y lo enseño. Todos estos requisitos que leímos recién y los que vamos a leer sobre los diáconos, los tenemos que tener todos, los miembros de la iglesia. No podemos ser hijos de Dios avaros, no podemos ser desprolijos, no podemos.
tenemos que ver cómo es nuestra vida, ¿no? Para servir. Entonces, esta tarea no es de menor valor. Y el diácono es un asistente en el servicio. Es aquel que está viendo qué hacer en la iglesia o está comprometido con los discipulados, está comprometido por ciertas cosas, tareas de la iglesia que tiene. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6, cuando van a hacer la elección para poder los diáconos, ¿no? Aquellos que eran completos para el servicio de las mesas en aquel momento, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo tenían que ser? Ahí léanlo en sus casas, capítulo 6, van a ver todos los requisitos también que tenían que tener estos diáconos en ese momento. Es lo que yo tengo que tener y cada uno de los que me están escuchando, ¿no? Cada uno de los que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Dice que allí los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias, deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer, y el que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante es, ¿no? Tienen que ser honestos, sin doblez, y vuelven a repetir ahí lo del vino, vuelve a repetir de no codicioso, y vuelve a decir que guarden el ministerio de la fe, que de limpia conciencia, fieles a la verdad de Dios, hombres que enseñen la verdad, obedientes a la palabra de Dios. Es muy interesante esto porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios y nos cuesta obedecerla, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que pide aquí es para todos que cuando leemos la palabra de Dios, la tenemos que obedecer, ¿no? Y dice, un tesoro guardado es el estuche de una limpia conciencia, ¿no? Debe ser investigado como los demás. Tenemos que ver su vida y al andar en la congregación uno puede ver, decir, este hombre sí que es fiel, este hombre es un hombre de Dios, este hombre se ve que ama a Dios, uno lo puede ver cómo se mueve y cómo obedece la palabra de Dios, ¿no? ¿Entienden esto? Es algo muy interesante que el hombre que va a tomar un diaconado sea un hombre obediente y fiel a la palabra de Dios. Llenos, dice en Hechos de los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo tenían que ser, ¿no? Tenían que buscar hombres que sean llenos del Espíritu Santo. Pero ahí aparece también en los últimos versículos que leímos, de las mujeres, ¿no? Asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Nosotros en este tiempo no tenemos diaconisas, pero puede figurar como diaconisa aquella hermana que está trabajando entre los niños, ¿no? Está trabajando entre las mujeres.
entre los enfermos, entre los necesitados. ¿Cuántas mujeres hay hoy día que visitan enfermos? ¿Cuántos hay que son maestras de escuela bíblica o escuela dominical? ¿Cuántas mujeres se encargan de ver las necesidades de alguno, ¿no? Hacen una canasta familiar, una canasta de amor. ¿Mm? Y esos requisitos también son para ellas, ¿no? No cualquiera la puede hacer, sino que tiene que ser con estos requisitos, ¿no? Fíjense que no tiene que ser no calumniadoras, dice, sino sobrias, fieles en todo. ¿Mm? El título de estos son medio buleros, ¿no? Decir que pues una mujer ser calumniadora, murmuradora, ¿no? Pero puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, si está puesto en la palabra de Dios, es porque puede ocurrir. ¿Mm? O pasa. En la Biblia es como el manual de un electrodoméstico que nosotros podemos encontrar, ¿no? Para nosotros. La Biblia es el manual de nosotros. Y en el manual de un electrodoméstico encontramos a veces que dice no haga esto, no haga lo otro, no haga estas cosas porque va a dejar de funcionar. Bueno, si en la Biblia está puesto es por algo, ¿no? Por eso es muy interesante en obedecerla. Una de las cosas que dice aquí la palabra de Dios, que sea honesta, ¿no? Honesta. ¿Mm? Fiel en todo, ejemplar en su hogar. Qué lindo, ¿no? Pero puede ser que no tenga un hogar, puede ser una chica soltera. ¿Mm? Y puede ser una buena sierva de Dios y lo hace con amor, ¿no? Y puede tener a cargo escuela bíblica, ¿no? Nosotros en la iglesia tenemos unas cuantas maestras que son solteras y lo hacen muy fiel, ¿no? Son muy fieles a Dios y preparan sus clases. A mí me encanta cómo preparan sus clases, ¿no? Con todas las cosas para enseñarlas a los niños, ¿no? Y ver cómo se portan en sus hogares, conversar con las madres, la madre también muy agradecida a Dios por lo que Dios está haciendo en sus hijas, ¿no? Entonces, son ejemplares que enseñan también con su vida. Ahí el versículo 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y es cierto, porque si vos lo haces bien, ¿no? Ganás algo. No que Dios te va a dar algo, sino que vos ganás algo que es honroso hacia Dios, honroso hacia los hermanos de la iglesia y honroso hacia los chicos o la atención que hace, ¿no? ¿Y qué ganás? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué lindo es esto. Qué interesante, ¿no? Que uno pueda tener una recompensa en el servicio. Y la recompensa en el servicio es que uno cae en agrado a las demás personas, pero también cae en agrado a nuestro gran Dios, ¿no? Es importantísimo esto, ¿cómo lo hacemos? No lo hagamos para que nos vean los demás, sino que lo hagamos para servir a nuestro gran Dios y quedar bien con nuestro gran Dios, ¿no? Y honrar a Él. Del versículo 14 y 15, las razones de estas intrusiones. Ahí va a mencionar el 14, esto te escribo.
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y va mencionando ahí. Él le decía a Pablo, quizás yo pueda irte a ver, pero si tardo, vos ya sabés cómo manejarte, ya sabés cómo conducirte. Qué importante es esto para verlo cómo tiene que hacerlo. En la iglesia tiene que haber un orden, se tiene que hacer bien. Uno sabe que si lo hace bien es para honrar a nuestro gran Dios. Y dice que la iglesia es del Dios viviente. No es una iglesia que es de una persona, sino la iglesia, los miembros de la iglesia, los miembros de una congregación son del Señor. Él pagó un precio en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos allí columnas y baluartes de la verdad. Nosotros tenemos que decir la verdad. ¿Cómo sostenemos nosotros, los creyentes, la verdad y resistir los ataques del enemigo? Fíjense en que la verdad tiene que ser sobre todo, porque vienen los enemigos, lo leímos en los primeros, en el primer capítulo, ¿no? Y hoy en día hay esos, hay muchísimos. Y si a vos te agarra que vos no conoces algo de la verdad y la iglesia no está sostenida sobre eso, cambia, enseguida pueden cambiar, ¿no? Enseguida puede venir un cambio. Entonces, ¿cómo sostenemos nosotros, los creyentes, la verdad? ¿Cómo vamos a hacerla? Oír la palabra de Dios, tenemos que oírla, tenemos que leerla mucho, meditarla, obedecerla. Yo le tiro algunos versículos y ustedes lo leen después, así no se nos hace largo. Obedecerla, Mateo 13:9. Obedecerla, Mateo 13:9. Usarla correctamente, segunda de Timoteo 2:15. Esto sí que es muy importante, cómo sostenemos la verdad, es usarla correctamente, ¿no? Hay veces vienen versículos que uno no los interpreta, entonces uno lee versículos anteriores, versículos después de lo que hemos leído, vemos por qué fue escrita, para quién fue escrita, y entonces podemos ver lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, y entonces la podemos usar correctamente. Guardarla en el corazón, muy importante. Salmo 119:11. Yo leo la palabra de Dios y la tengo que aplicar primero a mi vida. No puedo decir, mira qué lindo, para Carlito, ¿no? O para algún otro, no. La tengo que guardar en mi corazón. Salmo 119:11. Sometiéndola en alto, sosteniéndola en alto. Filipenses 1:16. La palabra tiene que estar en alto, porque la palabra es verdad. Ella nos va a librar del enemigo. Filipenses 1:16. Comerla, defenderla, divulgarla. Mateo 28, del 18 al 20. Qué lindo es. Comer la palabra de Dios. Siempre lo menciono cómo hace la vaca, ¿no?
como uno anda mucho por el campo, ahora en noviembre vamos con mi señora al campo nuevamente a tomar algunas reuniones. Mi señora tiene que ir a hablar ahí y vemos muchísimos animales rumiando, ¿no? Y me acuerdo de esto. ¿Cuánto tengo que masticar la palabra de Dios? ¿Mm? Comerla, defenderla y divulgarla. La tengo que defender. Si yo sé que la verdad, si yo sé que la palabra de Dios es esa y yo la he masticado y he buscado versículos, nadie me puede cambiar. Nadie me puede cambiar. Porque estoy basado en la palabra de Dios. Y esa palabra yo la puedo divulgar, porque es palabra fiel, ¿no? Entonces Mateo 28, del 18 al 20. Mostrar su poder en vidas consagradas. Mostrar su poder en vidas consagradas. Colosenses 3:12. Qué lindo es esto. Hemos visto y seguiremos viendo personas que han cambiado por el poder de la palabra, ¿no? Y vemos ahora personas consagradas al Señor, ¿no? Y entonces uno puede decir, qué bueno es la palabra de Dios, ese alimento al alma, ese alimento a la persona que ha cambiado su manera de ser, ha cambiado sus modismos y ahora está sirviendo a Dios. Una vida consagrada al Señor. Qué importante para poder tener en alto la palabra, sosteniéndola en alto, yo tengo que tener una vida consagrada a mi Dios. Porque si no sería un fracaso, ¿no? Sería un fracaso el entregar la palabra, divulgarla. Fíjense si nosotros nos fuéramos honestos, si nosotros fuéramos avaros, si nosotros fuéramos personas que no seríamos sobrios, no estaríamos sobrios, no podríamos divulgar la palabra. No podríamos. ¿Por qué? Porque enseguida nos agarrarían, ¿no? No podríamos ser irreprensibles. ¿Cómo esto es como una cadena, ¿no? Todos los eslabones unen a lo mismo, ¿no? Si uno tiene todo unido, puede llegar a tener vidas consagradas, ¿eh? Vidas que honren a nuestro gran Dios. Fíjense, no sé cómo es la vida de ustedes, pero los que nos movemos alrededor de la iglesia, en el barrio, ¿no? ¿Cómo nos mira el barrio? ¿Qué es lo que dice el barrio de nosotros? Entonces tenemos que tener vidas consagradas. Y para tener vidas consagradas, tenemos que poner en práctica todo lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Y el versículo 16 es un himno cristiano. Dice el versículo 16, terminando ahí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Un himno. Primero era el testimonio, después la enseñanza y termina con la adoración. ¿No? Dice, Dios fue manifestado en carne. Después dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
un cierre completo, ¿no? Se hace el círculo completo ahí. ¿Por qué? Muestra que la iglesia es grande. ¿Por qué? Porque es de Dios, es de nuestro Señor. La iglesia tiene que ser la iglesia que muestre a Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque su cabeza de la iglesia es Cristo y es grande. ¿Mm? Y en la iglesia no puede admitir dudas. Es indiscutible. Indiscutible. Así que Timoteo ahí va a tener que presentar estas verdades tan sublimes que iban a ser la columna y el fundamento para que la verdad de la palabra de Dios esté en alto. ¿Mm? Yo como piedra viva, que muestre a mi gran Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es tu vida? Bueno, vos lo sabés. ¿Cómo es mi vida? Yo la sé. ¿Mm? Y uno tiene que mirarse en un espejo, no en el espejo de eso, sino en el espejo delante de la palabra de Dios. Decir, ¿cumplo con todos estos requisitos? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy siendo que la iglesia sea la columna y fundamento para que la verdad de la palabra de Dios crezca y esté en alto? Porque yo puedo ser una piedra de tropiezo, pero dice la palabra de Dios que yo soy piedra viva. ¿Mm? Qué hermoso es esto. ¿Lo podemos aplicar? Sí que lo podemos aplicar. No es imposible. No es imposible. Es posible que vos seas un siervo de Dios y honres a Dios en todo. Y puedas ser un anciano, un sobredor, un pastor. ¿Mm? Y si hay mujeres ahí, pueden ser diaconisas. Bueno, vamos a darle un título hoy. Vamos a darle un título. Pero pueden servir a Dios y honrar al gran Dios nuestro, ¿no? Muy bien, terminamos orando. ¿Qué le parece? Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que viva, eficaz. Tu palabra es grande. Tu palabra tiene que ser esparcida por todo lugar. Pero nosotros tenemos que ser personas limpias, personas que te honren, personas que te agraden. Y también podamos llevar ese evangelio a los necesitados. Como piedras vivas tenemos que ser en este mundo. Que Dios esté bendiciéndonos. Señor, te pido que tú estés bendiciendo esta iglesia y, Señor, que ellos puedan seguir predicando el evangelio también como lo hacemos nosotros, lo puedan hacer ellos y en todo lugar. Gracias por este tiempo de comunión y por comunicarnos en este tiempo. En el nombre de San Jesús. Amén.